En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, día importante en España, día importante. Socialmente, sociológicamente, bueno, podrá destacarse más, podrá destacarse menos. En tantas partes de España hoy no es fiesta, y donde es fiesta, como aquí, o en Santiago, bueno, en Santiago tendrá otros motivos, pero aquí pues no es necesariamente por motivos religiosos, sino pues porque alguna fiesta hay que escoger libremente cada comunidad y han decidido escoger esta. En cualquier caso, sea fiesta laboral o no, es una fiesta importante, día de precepto. No puede ser menos en el patrón de España, el primero de los apóstoles que entregó su sangre en Jerusalén. Si conociéramos de Santiago, como de Juan, su hermano, solamente escenas como la que acabamos de recoger en el Santo Evangelio, este deseo materno, comprensible en parte, pero a la vez muy poco sobrenatural, quiero decir, muy poco adecuado a la misión por la cual el Señor había escogido a aquellos dos hermanos. Ser los primeros en un reino que pensaba ella que podría ser más o menos un reino temporal. La buena madre de los hermanos, probablemente Salomé, probablemente, según dicen muchos autores, hermana de la Virgen María. En esa escena de la resurrección, San Juan habla de los que estaban al pie de la cruz. María, la madre de Jesús, su hermana, dice, la hermana de María, no dice el nombre, lo dice Juan, probablemente está hablando él de su propia madre. Bien, en ese caso Santiago y Juan serían primos hermanos del Señor. Todavía es más importante, sin ninguna duda, la vocación sobrenatural, más que la relación familiar de la sangre, ¿verdad? Pero en fin, lo que quería decir, esta visión un poco materna, que el Espíritu Santo ha querido que quede recogida, porque no solamente el deseo de la madre, ellos mismos querían también seguir ese deseo materno, de sentarse a la derecha o sentarse a la izquierda, como si fueran unos ministros de gran poder. Pues es bueno, digo, ver esta versión simplemente humana, terrenal, para darnos cuenta de que lo que luego fue la vida de Santiago, la vida de Juan, como la vida de todos, una vida de entrega hasta el final, del martirio que Dios permitió para que sus apóstoles se unieran también a Él en ese modo de morir, ¿no? Nosotros, que estamos también llenos de defectos, de visiones puramente a veces humanas, terrenales, deseos ambiciosos, pues tenemos también la posibilidad, sin ninguna duda, de rectificar y de llegar a tener esta entrega tan total que tuvieron los 12 primeros, y ahora concretamente Santiago. Escogidos por el Señor, hijos de Zebedeo, una cierta posición social, su padre debía tener una pequeña industria de pesca con otros empleados, pero cuando el Señor le llama, deja inmediatamente todo y le siguen. Sabemos que juntamente con Pedro y su hermano Juan van a ser ese trío que van a estar solo en algunos momentos con el Señor,
como en la transfiguración en el Tabor, o como en la presencia de algunos milagros, de alguna resurrección de muertos, estaban solamente ellos tres, como un poco privilegiados. Pues también fue, diríamos, privilegiado en ser el primero en morir. Son los detalles que conocemos con seguridad porque los recoge la Sagrada Escritura, como también conocemos ese carácter fogoso de ambos hermanos que le merecieron ser llamados los hijos del trueno, Boanerges, los hijos del trueno. Aquel celo que tenían un poco desenfocado, que le pedían al Señor que lloviera fuego sobre aquellas ciudades que rechazaban al Señor. No sabéis al espíritu que pertenecéis, le dijo el Señor. Ya otros datos son de antiquísima tradición, como bien sabemos, su venida a España. De antiquísima tradición, quiere decir, infinidad de fuentes antiquísimas. No son cosas ya que estén recogidas en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero claro, ese privilegio de haber llegado hasta España, Finisterre, Galicia, y que la Virgen Nuestra Madre Santísima se le aparezca en carne mortal en Zaragoza, dicen también algunos, es bonito, ¿no? Porque cuando el Señor muere, como sabemos, le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y Juan la recibió en su casa, dice el Evangelio, la recibió en su casa. La casa de Juan era la casa de su hermano Santiago, la de su madre, Salomé, probablemente Salomé. Cuando la Virgen Santísima se aparece en carne mortal en Zaragoza, Santiago, la Virgen vivía en Jerusalén, probablemente en la casa de Santiago. Son detalles muy entrañables, ¿no? Aunque sean secundarios. Y después de ser decapitado por Herodes, como acabamos de recordar también en los textos de la misa de hoy, sus discípulos, aquellos 7 primeros, lo traen hasta España y lo enterrarán en Santiago. Y ahí están todas esas crónicas también antiquísimas que relatan la aparición del apóstol con esas señales externas que manifestaban como ese encuentro milagroso de los restos del apóstol. Y así ya siglos y siglos de esplendor religioso en aquella región de España, y en definitiva en España entera. Queridos hermanos, las raíces cristianas, decía antes, encomendar al apóstol que no se pierdan. Tenemos que entender la gran trascendencia de este asunto. Alguna persona poco instruida podría pensar, las raíces cristianas, bueno, pues algunas devociones piadosas. No perder las raíces cristianas es no perder los fundamentos más sólidos para el verdadero progreso de España, como de cualquier otro pueblo del mundo. Raíces cristianas quiere decir honradez, laboriosidad, espíritu de servicio, entrega, deseo de darse a los demás, de buscar la verdad, de hacer el bien. Quiere decir un montón de cualidades, de virtudes sin las cuales los pueblos no pueden progresar. Porque entonces las raíces, si no son cristianas, ¿qué serían? Paganas, anticristianas. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir egoísmo, afán de poder desmedido, sensualidad, mentiras si hace falta para triunfar. Es decir, todo lo contrario a lo que necesita cualquier pueblo del mundo. Es muy importante, además de razones históricas, culturales, artísticas, de una enorme importancia. Queridos hermanos, que nosotros tengamos muy viva los orígenes de nuestro país, en este sentido evangelizador, que son dones de Dios a los pueblos para que puedan orientarse hacia el bien. Un día para encomendar a los que tienen especiales responsabilidades en la marcha del país, en el orden civil y en el orden eclesiástico. Los pastores, los que sean buenos pastores, que alimenten bien a su pueblo, con buena doctrina, con don de lenguas, que formen bien las conciencias de la gente, empezando por los jóvenes, para que sepan hacer frente a una confusión notable en el orden doctrinal y moral. Y los que gobiernan, para que busquen el bien de todos los españoles,
con todo lo que eso significa. Que el apóstol Santiago interceda por nosotros. Por su parte no va a quedar. Que seamos nosotros los que estemos dispuestos a aprovechar bien esas gracias grandes que Dios quiere darnos. Nuestra Madre Santísima, tan unida también a la vida de Santiago, como según lo que he dicho antes, sería tía de Santiago, como de Juan, ¿verdad? Aunque era mucho más. Era madre en este sentido en el que Dios nos la da como tal. Ella también intercederá por cada uno. Que así sea.